Están escuchando Radio Cusey. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos a todos en este nuevo encuentro dentro de Eunoia. El día de hoy estoy un poquito, la verdad es que un poquito estimulada porque quiero hablar sobre un tema que ha sido un referente de mis estudios y de algunos pues chapuzones que he tenido que dar, ¿no? A todos estos aspectos humanos, tanto en lo académico como en lo social. El tema de hoy tiene que ver con la libertad y puede ser ambiguo el concepto. Realmente quisiera decir que aunque algunos pensadores o teóricos han dado su punto de vista y han ejercido, ¿no?, como un proceso de pensamiento, de investigación, de reflexión y de análisis sobre este aspecto, entre comillas, del ser, creo que es importante que cada uno de nosotros nos cuestionemos sobre la libertad que ejercemos, buscamos, deseamos, vivimos o quizás hasta soñamos. El tema de hoy en Eunoia tiene que ver con esta búsqueda de la libertad, pero cualquier adjetivo que nosotros queramos agregarle vendría bien a lo que vamos a tocar o a la charla que intento tener de aquí hacia allá, ¿no? Hacia el lugar donde se encuentren ustedes dentro del ciberespacio. Les doy la más cordial bienvenida. Me encuentro hoy yo sola en este lugar, en este espacio, pero creo que también es una práctica que a mí, Luz, me llena de incertidumbre o me está llenando de incertidumbre durante esta hora, porque aunque estructuralmente pudiera y voy a compartir lo que pienso, he venido, ¿no?, pues revolucionando esta forma en la que me gusta aprender. He observado, y creo que alguno de ustedes se puede identificar conmigo, que justo cuando las ideas se ponen sobre la mesa, la propuesta se esclarece, van surgiendo nuevas y vamos conformando esta perspectiva que quizá no lo hubiéramos pensado, aún con una charla, aún con un debate y con un interlocutor. Soy fiel creyente que el ser humano, además de tener la posibilidad enorme de comunicarse, es decir, de mandar un mensaje, ser recibida por alguien y a la vez, ¿no?, ser contestada, consigo mismo puede hacerlo, y también es gratificante y también genera otras perspectivas que definitivamente deberían y deben de ser compartidas. Entonces, bueno, quiero comenzar el día de hoy, pues sí, dando una pequeña introducción, ¿no?, a todo lo que quisiera compartirles. Espero que la hora del programa me permita hacerlo. Y al principio, pues nos dirigiremos a lo estructural, a esta serie de conceptos, algunos autores que desde mi perspectiva son fundamentales para entender este
pues esta forma, ¿no? de vivir, de trabajar, de ir por la vida, quizás a veces sin darnos cuenta. Me refiero a esta práctica de la libertad. Y quiero compartir estos conceptos para que queden como una especie de base, una especie de justo estructura, una forma, y poder generar un fondo, ¿no? A la vuelta del corte, en la segunda parte, donde podamos hacer una serie de preguntas y pues justamente, ¿no? Intentar contestarlas a sabiendas que es un acercamiento al concepto, que no estamos generando un nuevo paradigma, o quizás sí, pero que sin ánimos de generar pues algo extra que no sea este proceso reflexivo, esta búsqueda quizás primaria, quizá principiante, como todo, ¿no? Como toda reflexión se ha dado y se seguirá dando, pues a partir de ciertos condicionamientos, algunos que pueden llegar a ser desde la experiencia, otros desde la información con la que contamos, muchas veces también, aunque pensemos que no, o queramos no hacerlo partícipe, la práctica de los juicios tiene muchísimo que ver también en cómo uno entiende la información y después la doblega, ¿no? A su alrededor. Entonces, este programa está dedicado justo a eso, en un término general y quizás un poco hasta vulgar, la libertad de poder pensar y expresar lo que se puede ver desde los ojos o con los lentes que se tiene en este momento sobre pues este aspecto, quizás hasta, no sé, no lo quiero mezclar con este concepto de voluntad, pero pues sí, con esta, con esta limitante quizá también de algunos. Es que hablar de la libertad pudiera llevar, les digo, muchísimos adjetivos, pero bueno, vamos a comenzar. Para empezar, yo creo y quiero darle la importancia a la totalidad. Creo que la libertad jamás va a ejercerse en una totalidad. Y esto lo vemos descrito en muchísimos contextos, no nada más en la cuestión de los escritos o la literatura, en los pensamientos de los teóricos, sino también en la estructura histórica. La práctica de la libertad en su totalidad será, desde mi punto de vista, imposible de ejercer. Esa limitante, ese referente y ese aspecto puntual, entonces nos lleva, ¿no?, a identificarla en las particularidades desde la posición del ser humano en este planeta, en esta experiencia humana, en esta vida, en esta posición de ser social, incluso, ¿no?, hasta en sus referentes biológicos. Entonces, bueno, yo quiero compartirles algunos aspectos básicos para entender un poco más o ir caminando juntos pues en este tema de la libertad. Si no se ve como una totalidad y parte desde estos pequeños puntos locales, estas particularidades, la libertad puede casi siempre ejemplificarse, describirse, entenderse desde aspectos duales, ¿no? Desde lo que está bien o desde lo que está mal, en una cuestión de identidad, es decir, de identidad en lo que yo veo, en lo que yo creo, en lo que me han enseñado, incluso hasta en lo biológico, ¿no? Supongamos, hablando de lo biológico, que nosotros tenemos un cuerpo sano.
El cuerpo sano nos da la oportunidad de ejercer libremente ciertas acciones. Por ejemplo, hacer deporte, por ejemplo, vacacionar, incluso, ¿no?, hacer nuestras actividades diarias, como es el trabajo, como es el ocio, como son las relaciones personales, estar bien incluso con nosotros mismos. Sin embargo, cuando el cuerpo enferma, cuando el cuerpo no está sano, en esta dualidad, pareciera que nosotros dependemos de las posibilidades que tiene nuestro cuerpo. Entonces nuestra libertad está limitada, pareciera que nos volvemos prisioneros de nuestro cuerpo. Este es un ejemplo muy general para hablar de una particularidad, en este caso, la libertad entendida desde el valor biológico, ¿no? Perdón. Si nosotros hablamos de otras, de alguna forma como maneras de entenderlas, yo quisiera presentarles a un autor que ha tenido mucho que ver con este concepto, que es Epicuro, y él hace una referencia, ¿no?, hacia la libertad. Dice que el hombre es capaz de ser libre solo cuando cumple sus deseos. De hecho, identifica la libertad con estas espontaneidades. No se trata de hablar de la espontaneidad, de algo que hoy lo podríamos entender como se nos viene a la mente, surge y lo hacemos, ¿no?, como sin eventualmente dirigirnos hacia la razón. Aquí, en este nivel de conciencia o en este nivel de reflexión, este hombre hablaba sobre la posibilidad de tomar conciencia acerca de justamente mis deseos, ¿no?, que identificándolo con la espontaneidad, lo menciona también como las pasiones. Y hablaba sobre la posibilidad de la elección, es decir, identificando cuando la acción de la libertad razonablemente, es decir, estudiada por nuestra razón, se llegaba a dar o se llegaba a hacer posible cuando mis pasiones no me volvían indiferente a la consecuencia de la toma de mi libertad. Algo muy quizás entendible para nosotros, porque si bien nuestra tendencia a tener estos deseos o sentir nuestras pasiones, estas espontaneidades que le llamaba este hombre, hoy pueden ser redirigidas, repensadas por una mente con responsabilidad, ¿no?, de la acción. Quizás delimitado ya por nuestra experiencia, quizás a lo mejor delimitado también por algunos aspectos que mencionaba yo al principio, como estos juicios del miedo, de la culpa, que han penetrado en nosotros a través de esta cultura que nos ha moldeado, específicamente en la familia, después en estos grupos a los que hemos pertenecido, ¿no?, desde los grupos en la escuela, a los que nosotros nos hemos integrado, la misma sociedad, estos a patrones aprendidos, ¿no? Pero creo que aquí, en este punto importante, es razonable y racionalmente entendido para todos nosotros, ¿no? Empieza, ¿no?, a identificar ya este proceso de libertad como una elección personal, y se justifica justamente por esto, ¿no?, por los motivos que nos da la posibilidad de la elección, no nada más, y no quiero meterlo ya a una cuestión política, social, pero sí un poco dirigido a la cuestión metafísica, ¿no?, que todos nosotros sentimos, que hemos de alguna forma algunas veces vivido, entendido y le hemos puesto el nombre que nosotros hemos encontrado,
sin embargo sí ya trazando, ¿no?, una vía más dura, más tangible, pues empezamos a descubrir reflexiones de otros acerca de la libertad alcanzada solo a través de la razón, ¿no? Y esta conciencia, entonces, que era lo que comentaba Epicuro al principio, es justo que nosotros somos libres cuando nuestra conciencia está contra, ¿no?, estos deseos sensibles. Y bueno, aquí hay varios autores, como pudo haber sido en algún momento Platón, también Spinoza, ¿no?, que defendían toda esta cuestión metafísica, pero entrando, ¿no?, en una cuestión más tangible, el poder de elegir, pues sí, hay una frase de Epicteto, no sé si en algún punto me confundí Epicuro con Epicteto, probablemente sí, pero Epicteto tiene una frase que a mí me parece como muy fundamental, y que pudiéramos entonces también ponerla como a discusión, ¿no? Él dice: eres el dueño de mi cadáver, tómalo, no tienes poder sobre mí. Dando a entender que el ser humano pues deja de ser libre el día en que termina, ¿no?, su estancia, en el día en que muere dentro de esta experiencia, pero que lo que conforma la vida, ahora sí en su totalidad, del ser, prácticamente lo vuelve libre. Particularmente en ciertos aspectos la ejerce, ¿no? Pero la única forma en la que el hombre dejaría de ser libre es cuando muere, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones filosóficas y discusiones también que se dan sobre la muerte, ¿no? Sobre este paso que da el cuerpo al dejar su forma, su existencia, su forma física, y la batalla que gana la muerte, y que eventualmente a todos los seres humanos en algún punto en específico nos tocará perder la batalla, y haciendo referencia pues a que durante todo este proceso pues son parte, ¿no?, o se dan estas luchas constantes del ser, no con otros sino con su espíritu, y que al final termina, ¿no?, la posibilidad de ejercer la libertad. Hay otra frase también interesante de Descartes, que habla sobre la libertad de nuestra voluntad. Se conoce a sí misma sin pruebas, por la única experiencia que tenemos. Sin embargo, también Descartes aquí hace alusión a un concepto que ha sido también muy trabajado, visto desde muchas perspectivas por algunos otros pensadores, como pudo haber sido en algún punto Schopenhauer, que hablaba él sobre esta voluntad alejada de la libertad, ¿no? Él las veía como dos aspectos que, si bien tenían características similares, la voluntad no tenía o no debía, ¿no?, ser la base para que se ejerciera la libertad. Es decir, podemos los hombres tener la voluntad pero al final de cuentas producir la libertad podría no suceder. Entonces, también en este aspecto, bueno, Descartes, ¿no?, siempre pensando que la experiencia es la prueba misma de la libertad del ser humano. Por ejemplo, Spinoza siempre pensó que no era posible adquirir la libertad completa, ¿no? Decía que el hombre debería de haberse determinado a sí mismo. Sin embargo, él sabía que aplicar su razón y saber qué era bueno y qué era malo tenía que ver con reducir, ¿no?,
reducir su esencia, disminuir un poco sus pasiones, y bueno, pues ahí prácticamente el ser desaparecía. Por eso Spinoza pensaba que era imposible que el ser humano pudiera ejercer, no nada más ejercer la libertad, sino adquirir la libertad. Por lo tanto, él sostenía que nosotros no somos libres, ¿no? Aquí había o hay algo que a mí me parece muy interesante, que es justamente muchísimo tiempo después, ¿no? Cuando llega el existencialismo, que bueno, antes de llegar ahí, quisiera seguir con otros autores, porque ahí conectaríamos, ¿no? La parte contraria, cuando Sartre habla de que la libertad ya es natural, ¿no? O sea, la parte del sentirte libre no tiene que ver con una cuestión metafísica como Spinoza lo manifestaba. Entonces, bueno, hasta aquí algunos de los autores que han tenido alguna referencia, pero hay otro autor, Rousseau, por ejemplo, que hablaba en esta obra, pues que creo que la mayoría conocemos, y si no, de alguna forma sus reseñas, ¿no? Se han acercado a nosotros, que hablaba sobre esta transición de la libertad del ser, que nacía con el ser, y que el ser ya la tenía inherente, ¿no? A una libertad civil. Él pensaba, y quizá hoy, ¿no? Sería como voltear a ver a la especie animal, ¿no? Que tampoco la pueden ejercer al 100%. Él pensaba sobre, hablaba sobre una libertad sin restricciones y sin leyes, o sea, ilimitada. Y creo que también aquí está muy presente este determinismo, ¿no? Desde el momento en el que tú haces o generas un concepto tan estructurado, tan identificable con lo que sí tendrías que explicar lo que no, ¿no? Y es justo cuando habla de la libertad civil, que es ordenada, que está legislada, que tiene leyes, que tiene que ver con la justicia, y él le aboca a esta libertad institucional la razón, y a la libertad natural el instinto. El interés que él veía en la libertad del ser tenía que ver o iba dirigido a la libertad general, social, del Estado y de la legalidad, ¿no? Donde prohibir era parte de ser libre. Quizás algunos no estemos tan de acuerdo hoy con esta estructura de pensamiento. Aristóteles, que fue también un referente importante del pensamiento occidental desde la filosofía griega, pues sí habla de una libertad en donde la voluntad de el que no es libre se debe a que está enajenada a la voluntad de otro, ¿no? Él habla de una libertad que vuelve al ser esclavo cuando no se actúa de la forma libre, y para él no actuar de la forma libre pues tenía que ver con ir, ¿no? Siguiendo, autodeterminándote a través del otro, a través de la voluntad del otro. Y él hablaba de dos tipos de libertades, o englobaba esta libertad de dos formas, hablaba de, sí, los hombres libres, pero también las almas no libres, estos esclavos que no tenían la voluntad, ¿no?, de acción. Arendt también hablaba de una libertad más política, de una libertad cultural, de una libertad
de la ciudadanía, ¿no? Ella definitivamente pensaba que primero es la libertad cultural y luego la libertad metafísica. Entonces aquí ella dice que el contacto con los otros es la forma forzada de llegar a la libertad, ¿no? Ella hablaba de la responsabilidad que tiene un ser en la búsqueda de su libertad cuando enfrenta al otro, cuando se ve con el otro en contacto con las ideas del otro y este golpeteo, ¿no? Este choque desde lo que es el otro. Creo que este concepto es uno de los que a mí me parecen más confrontativos, sí, pero a la vez como más llenos de sentido. La libertad, no nada más observar al otro ser, sino observarme a mí siendo, partiendo de mi ser, al enfrentar con una realidad que no me corresponde en lo que yo veo, en lo que soy. Me deja mucho que pensar la libertad de esta autora, porque es muy objetiva, ¿no? Dice aquí, ¿qué es una libertad que no tiene lugar para decirse a sí misma? No hay lugar para realizar, ¿no? La libertad de desarrollo no tiene que confrontar a los demás, al contrario, ¿no? La libertad no se muere, no termina cuando hay un lugar y cuando hay una confrontación, ¿no? Ella piensa que si una libertad no se puede actuar, no se puede dar, no se puede llevar a cabo, entonces la libertad termina. Y bueno, ya para terminar un poco, para terminar con broche de oro este primer bloque, hablar de Sartre y su existencialismo, que aquí también hay mucho que decir, porque su pensamiento completamente existencial elimina totalmente la metafísica, elimina a Dios y trata de conceptualizar al hombre a partir de su existencia y dejando de lado su esencia, ¿no? El hombre no está determinado, no hay inevitabilidad, existe y solo por eso crea su existencia. Por lo tanto, el hombre es libre, ha elegido ser libre desde su existencia, ¿no? En este absoluto de libertad, entonces sus elecciones también lo son. No está determinado por absolutamente nada. Se enfrenta a él, se enfrenta a los demás de una forma totalmente libre. Es creador de su libertad. Pero en esta libertad hay algo llamado responsabilidad. Pero aquí también entra el límite de la ética, el límite de sus acciones, que hay que trabajar, que hay que ver desde el deber, ¿no? Desde esta reflexión. Por lo tanto, él es absolutamente responsable de lo que hace, pero se vuelve responsable de las consecuencias, debería de ser responsable de las consecuencias, y ahí entra pues otro tipo, no otro tipo, sino otro momento, ¿no? De ejercer la libertad al tomar decisiones sobre esas consecuencias a partir de su existencia, de su acción. Vamos a parar aquí, vamos a tener un pequeñito corte y regresamos para enfocarnos en el desarrollo de estas ideas desde una perspectiva que busca centralizar, quizás, ¿no?, las particularidades de lo que es la libertad dentro de nuestro espectro, ¿no? Dentro de nuestra forma de observarla, de pensarla, de sentirla, de vivirla, incluso de negarla. Entonces regresamos en unos minutitos en Eunoia. Radio QC de Guadalajara, México. Están escuchando Radio QC. Regresamos en Eunoia, fue realmente muy corto el tiempo. Y bueno,
exploramos un poco, tratamos de definir, no tan puntualmente, algunos significados, ¿no?, que otros le han dado a la libertad desde su pensamiento, desde su experiencia. Y bueno, para continuar con esta pequeña reflexión o gran reflexión, si hablar de la libertad humana representa pues un cuestionamiento como a lo mejor hasta condicionado, ¿no? Porque resultaría necesario tener una base, tener una estructura donde identifiquemos hacia dónde va lo que quiero representar como mi propio pensamiento de libertad. Es un debate, ha sido un debate desde siempre, y muchos, lo mencionábamos al principio, hemos incluso pensado que la libertad humana puede llegar a ser una ilusión. Algunos otros creen, ¿no?, que son justo nuestras decisiones y nuestras acciones lo que nos dicen, lo que nos confirman que estamos o somos seres viviendo dentro de la libertad. Pero también hay otros aspectos que nos pudieran llegar a dar, ¿no?, esta luz en donde nos veamos como humanos, como esta condicionante del ser humano, que es la libertad, o sea, es decir, que es una característica fundamental de nosotros los humanos, y que tiene que ver con muchos aspectos, no solamente con el tema o el simple hecho de tomar decisiones, sino un poco haciendo referencia a Sartre, siendo conscientes de la consecuencia y del hecho que viene después de la responsabilidad de tomar la libre acción, ¿no? También podríamos entender que las acciones humanas, aunque de alguna forma se pudieran explicar, y ahorita vamos a entrar un poco más en ese aspecto, desde el tema de la acción, también habemos otros que pensemos que estas acciones están determinadas por una causa y un efecto previo, ¿no? Factores como la genética, el entorno, la educación, la experiencia, pero también el aspecto metafísico, ¿no? El hecho de creer en una estructura ya pensada para la experiencia que estamos teniendo. Hay algunos que piensan incluso que estamos condicionados a partir de la libertad que nos otorga el universo, Dios, o estos creyentes, ¿no?, de la reencarnación y nuestro paso por esta vida y las vidas pasadas. Realmente la forma en la que cree el ser humano es rebasada, es una infinita posibilidad que tenemos los individuos para ejercer nuestra libertad de pensamiento, ¿no? La filosofía existencialista, por otro lado, nos va a hablar siempre de esta característica justo que hablábamos hace un momento de la condición humana, ¿no?, de la manera autónoma, pero ¿realmente somos autónomos en ejercer nuestra libertad, en elegir nuestro propio camino en la vida, en tomar nuestras propias decisiones? Creo que esta es la pregunta que pudiera llegar a ser la pregunta clave, ¿no? Porque pudiéramos tomar como un punto intermedio la cuestión del condicionamiento de la libertad desde la perspectiva de este determinismo, ¿no?, de esto que ya está dado, que incluso no fue ni siquiera pedido por el humano que nace, que es arrojado, ¿no? Pero también del otro lado, en la otra brecha, esta perspectiva de la libertad de tomar decisiones y actuar, ¿no?, que no está condicionada por factores pues ya pensados por
esta sustancia, ¿no?, por el universo, sino que se mezcla la cultura a la que pertenecemos y estos, pues sí, estos condicionantes que nos hacen accionar, ¿no?, para tomar decisiones de manera libre. Entonces, en este aspecto, creo que es importante, ¿no?, como cuestionarnos, primero, cuestionarnos como estas perspectivas, interiorizarlas, ¿no? Y darnos cuenta que sí es como un tema muy complejo hablar sobre las partes tan multifacéticas que tiene la libertad. La verdad es que son matices, es profundidad y ciertamente no vamos a encontrar de una forma definitiva una respuesta. Creo que también es una tarea del ser humano, además, ¿no?, de venir y experimentar, echar a andar su razonamiento, cuestionarse aspectos que probablemente tenemos ya, se han abonado en nuestra mente y se han hecho parte de nosotros, pero que cuando se desglosan, pues las respuestas no se encuentran porque quizá la respuesta que teníamos pertenecía a otros. Pudimos haber leído a varios autores y ellos desde su propia libre elección de participar a través de una perspectiva, pues abonarán a la nuestra, pero jamás será la nuestra. Creo que es una de las consideraciones más importantes al hablar de este tema. Todos podemos tener diferentes perspectivas, diferentes argumentos, podemos verlos a través de la historia, pero sí creo que lo que se busca, o al menos lo que busco yo al adentrarme en estos aspectos, pues es generar una comprensión más profunda, profundizar, ¿no? Tratar de adentrarme en estas preguntas que me hacen responderme también, sin embargo, me obligan a no generar un condicionamiento, ¿no? Me obligan a seguir, ¿no?, en el tema del cuestionamiento. Entonces, bueno, para empezar, ¿la libertad es inherente al ser humano? Creo que los seres humanos somos libres, sí es inherente al ser humano. Sin embargo, si nacimos siendo libres, esa es la estructura del ser humano, ¿no?, la libertad. Pero no podría responder si justo eso es lo que define al ser humano. Es decir, nosotros los seres humanos somos libres. Nacimos siendo libres, pero creo que se camina para ser libre. No es la estructura única del ser humano la libertad. Creo que el ser humano está, no quiero decir la palabra condicionado, pero sí viene, ¿no?, como está por ahí agarrado o tiene trazos de otros aspectos en su voluntad, en su espiritualidad, en su racionalidad, que conjunto a la libertad los convierte en seres humanos. Y estas características, pues, naturales del ser humano, de lo que nosotros somos, es lo que le da la posibilidad, la posibilidad para que el ser humano se haga libre. Yo pienso también que en esta posibilidad de ser libre, la sociedad es el espectro
que le va a dar la libertad. Podríamos preguntarnos, ¿la sociedad nos quita la libertad o nos cede la libertad? Yo respondería aquí que la sociedad nos cede la libertad. Concuerdo con Arendt cuando habla sobre la libertad en esta parte objetiva de la cultura. El hombre, para ser libre, necesita confrontar al otro, pero no al otro, sino confrontarse con el otro. Entonces, para mí la sociedad es ese momento, ese preámbulo en el que el hombre, para ser libre, socializa y entonces genera su propia libertad, ¿no? Yo no creo que las sociedades ni las instituciones se terminen nunca. Sin embargo, creo que la libertad del hombre, dentro de este otro aspecto que al final integra a la sociedad, puede llegar a ceder su libertad. Aquí yo tendría que tomar las palabras de Aristóteles y pondría, ¿no?, en todo este abismal juego de ideas, que aunque el hombre pudiera ceder su voluntad hacia otros, existen seres que nacen con la posibilidad de no cederla. Entonces, creo que sí nacimos siendo libres, no todos vamos a poder serlo, algunos ejercen su voluntad en la libertad para no ser libres, y algunos quizás, y solo quizás, dándole un poco de como de certeza a esta otra parte, nacen siendo esclavos. Pero es una concepción que honestamente pareciera que ni siquiera mi cuerpo la acepta. Entonces, no, sí creo que estas instituciones pueden eliminar la libertad del hombre. Sin embargo, sí creo que se puede ejercer la libertad desde la voluntad dentro de las instituciones, pero dentro de la voluntad del hombre que nace libre y es para sí libre, ¿no? No creo que haya una respuesta, ahora que seguimos con esto, definitiva sobre la libertad del ser humano, ¿no? Pero lo que sí creo es que la libertad del ser existe, seamos conscientes o no. Quizás en la conciencia de ser libres hubo un aspecto en donde la voluntad concibió la libertad en la experiencia con el otro y profundizándola. Quizás la voluntad no es ejercida por el ser que nació siendo libre, pero que no puede ser para sí libre, aún con y a sabiendas de su libertad, porque la libertad es, y la libertad existe. Dentro de esto, creo que hoy, y trataré de ser breve, aunque no quisiera por el tiempo, el libre albedrío resulta una proximidad, por no llamarlo una ilusión. La libertad sostiene, así es la libertad, pero la libertad no se puede sostener, una voluntad no se puede sostener hoy dentro de un modelo neoliberal, sistémico, en un mundo capitalista,
con un futuro y un pasado precario. Es decir, con un presente en la búsqueda del ejercer la voluntad, del trabajo de la voluntad por ser libres. Y en este aspecto, la libertad sí son las acciones de la conciencia. Pero ¿cómo ejerzo mi conciencia dentro de un espacio, dentro de unos territorios donde las brechas económicas, culturales, están cada vez más alejadas? ¿En qué punto se equilibra y se forma esta base para ejercer mi libertad, ¿no? Creo que también estas limitantes sociales nos conducen a buscar una limitante, más bien nos conducen a buscar una libertad que no sea limitada, y esa libertad que no va a estar limitada jamás por el sistema, por estas estructuras sociales y culturales en las que vivimos hoy y que vemos hoy. Son esas libertades que tenemos desde la creatividad, bajo la experiencia de lo ya vivido, y desde el espíritu y la voluntad, desde esas pasiones, desde esa creatividad, sí, desde esta parte en la cual entran, ¿no?, estas formas, estos niveles de espontaneidad. También quiero hablar sobre el hecho de que cuando el hombre piensa, el hombre es libre, porque pensar y repensar que lo único que no está condicionado es su pensamiento. Entonces, la parte o la práctica del pensamiento es el momento consciente para el ser, y se da cuenta no nada más de su existencia, sino también de la forma particular en la que él puede ser libre dentro de estas prisiones a las que el ser humano está condicionado. Y bueno, yo quisiera terminar el programa con una pregunta que quiero lanzarles, pero que al final también me gustaría responderla, ¿no? Responderla para mí. ¿La libertad es deseada? Si la libertad ya existe, inherente a mí, si ya la tengo, ¿por qué se convierte en un deseo? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué si nacimos libres, no podemos ver la libertad en nosotros? Creo que es una pregunta que nos llevaría muchísimo tiempo contestar, pero que haciendo como una especie de conclusión rápida, final, acerca de un tema que no vamos a poder, y yo por lo menos en este punto no puedo tratar de una forma total. Yo creo que es la libertad del ser, y voy a volver a mencionar esta palabra. La libertad del ser es la que sostiene al ser. Nacimos para llevar a cabo la libertad, para hacer la práctica de la libertad. Tomemos como puntos los diferentes aspectos que se desglosaron hoy. Pero es algo que no puedo desear, porque es inherente a mí. El deseo de la libertad es la ilusión. La libertad es la forma en la que el ser
se despoja, pero a la vez recibe de su entorno, de lo no observable, de sus creencias, de lo tangible, de lo cultural, la particularidad que le da la posibilidad de saberse capaz, de entenderse, de conocerse, de experimentarse y de repensarse, de volver a practicar la pregunta de ¿por qué sigo deseando la libertad? Pareciera como un bucle o pareciera como un círculo. Pero creo que sí, la libertad existe, seamos conscientes o no de ella. La libertad es inherente al ser. La vamos a ver, la vamos a poder presenciar solo y solo cuando a través de la voluntad busquemos esa libertad para ser seres libres desde fuera, sin la búsqueda del deseo de esa libertad. Por lo tanto, pues la búsqueda de la libertad es eso, una ilusión, porque al final la libertad es la misma esencia y presencia del ser humano en todo este contexto histórico. Y bueno, ya con esto yo me despido de ustedes. Fue un episodio que creo nos va a mover un poco la mente. Me gustaría muchísimo recibir algunas preguntas, algunos comentarios y, ¿por qué no?, incluso algunos temas que ustedes quisieran que pudiéramos tocar también en este espacio, que es justo así, ¿no? El lugar y el momento en el que las ideas o los pensamientos bellos desde esta perspectiva de que todo tiene, ¿no?, su característica que mueve, que sensibiliza, que llega, se pueden llegar a tocar. Justo eso es Eunoia, buscar esos aspectos que tenemos guardados de el pensamiento, de la idea, de lo que se mueve allá afuera y genera, ¿no?, estos caminos en donde vamos como asombrándonos en cada punto, en cada paso, sobre lo que sabemos, y se va construyendo desde el pensamiento para poder después, ¿no?, ponerlo sobre la mesa, a discutirlo quizás hasta con nosotros mismos. Me dio mucho gusto haber estado aquí el día de hoy. Deseo que nos podamos escuchar la próxima semana y bueno, les agradezco profundamente los espacios que tienen para escucharnos. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. Nos vemos pronto. Gracias.